mucha gente piensa que nosotros, o el apóstol Pablo era machista, ¿no? Porque llaman machista, ¿no? Hombre que quiere poner a la mujer por el suelo. Pero por el contrario, Cristo quiere poner a la mujer en su posición correcta. Donde ella está bien ubicada en el plan de Dios. Ella tiene una ubicación en el plan de Dios. Como el hombre también. Y como todo, cada uno de nosotros tiene una posición. Como hombre, como pastor, como predicador, como evangelista, cada uno tiene que sujetarse a la posición que le corresponde. De una forma sencilla y humilde. Porque como decía Pablo, muchos dicen en Corintios 12 con respecto a los dones, 1 Corintios 12 respecto a los dones, todos querían ser pastores, o todos querían hablar en lengua, o todos querían hacer lo mismo. Pero es que Dios repartió a cada uno algo para que todos participemos. Al que Dios le da más, al que es fiel en lo poco, dice la Biblia. El que es fiel en lo poco, si eres fiel, se te va a dar más. Amén. Así que usted ve en la Biblia grandes personajes como hombres, también hay grandes personajes como mujeres, ¿ve? Pero esas mujeres que le dieron más importancia a la palabra de Dios que a todo lo material. Ahí podemos ver grandes damas que están metidas dentro del plan de redención. Podemos ver a Esther, podemos ver a Ruth, podemos ver a... Bueno, una cantidad de mujeres que si las mencionamos también vamos a tener que hacer como hizo Pablo con el caso de Hebreos 11, ¿verdad que sí? Mencionando a los héroes de la fe. Mencionó ahí hombres y dijo que también había mujeres que habían logrado el éxito. Amén. Entonces es cuestión de creerle a Dios, que lo que Él dice es verdad. Amén. Y que su palabra toda es verdad. Amén. Y aquí no hay nada escrito por escribirse. Simplemente es la palabra de Dios para todo el que cree. Amén. Y todo el que cree será salvo. Amén. Yo voy a comenzar leyendo. Segunda de Corintios 11. Se me hace un poquito complicado llevar esto en el orden. Que sea Dios, bueno, que se encargue de ordenar eso para los que van a oír. Amén. Segunda de Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo lo que tiene es una gran preocupación por presentar a la iglesia en el orden correcto, a Dios. Y él decía, tolérenme un poco de locura, a veces tengo que decir cosas, hacer cosas, para poder ayudarlos, para que yo quiero que ustedes sean perfectos, yo quiero que ustedes lleguen al pleno conocimiento, yo quiero presentar al Señor, mi Salvador, la mejor iglesia, el mejor grupo de hermanos, el mejor compañerismo. Por eso hago cosas que a veces, van a pensar que estoy loco. Amén. Entonces quiero leer otra escritura en 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. En el verso 32 del capítulo 14 de 1 Corintios dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos, todos debe ser predicado lo mismo y el mismo orden, sin confusión. Amén. Pablo en otra parte dice, hágase todo decentemente y con orden. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser la más ordenada y el orden máximo. Amén. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vea. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Fíjense que Pablo está resaltando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que dice esto. Amén.
Y Pablo dice, la ley lo dice. Hoy los pastores dicen que Pablo dijo eso porque, bueno, odiaba a las mujeres o por cualquier otra causa. Pero Pablo está resaltando que es la palabra de Dios. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, entonces, ¿el apóstol Pablo estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad? Quiere presentar una iglesia pura para Cristo, pero tiene que presentarla en orden. Los corintios estaban todos desordenados. Él tenía que corregir esa iglesia y ponerla en orden. Y él fue que dio orden a Timoteo y a Tito, que fueran a diferentes lugares para poner la iglesia en el orden correcto. Amén. Pablo era un apóstol, y como apóstol era la máxima autoridad y el hombre de la edad, de la primera edad, el ángel de esa primera edad. Dice, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Continuamos con otro. Vamos a ir ahí mismo en el capítulo 15 de Corintios. Ahí mismo, seguimos con el 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Si ustedes retienen la palabra dada por Pablo, son salvos. Si no, han creído en vano. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Ve que todo tiene que ser conforme a las Escrituras? Por eso Pablo dice que tiene que ser conforme a las Escrituras. Y hágase todo decentemente y con orden. Amén. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Amén. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Ahora fíjense lo que Pablo está declarando. No solamente primero habla en el capítulo 14, sino que dice, además declaro. ¿Ves? Primero dice, si alguien se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que hablo son mandamientos del Señor. Y además declaro que este evangelio que yo predico, ustedes tienen que creerlo de tal manera, que si no lo aceitan de esa manera como lo predico, creyeron en vano. Pero si creen, son salvos. Amén. Lo está diciendo claramente. Bien explicado, Pablo hablaba claro. Amén. Pablo escribió 14 cartas y se entienden perfectamente. No anda con rodeo. El Señor Jesucristo habló en parábolas, pero el Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu que estaba morando en Pablo, estaba declarando la palabra perfectamente. Amén. Podemos leer también en 1 Corintios 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vean, Pablo es imitador de Cristo. Nosotros debemos ser imitadores de Pablo. Amén. Pablo lo está diciendo bien claro. O usted acepta el evangelio que yo predico, o usted ha creído en vano. Amén. Amén. Que las iglesias hoy blasfeman, como dijo San Judas, de cuantas cosas no conocen, y hablan de las potestades superiores. Son blasfemos, hombres blasfemos hay en este día. En todas las iglesias ahorita lo que hay son hombres blasfemos, como pastores, y mujeres engañadas por falsos pastores, que las han hecho pastoras. No pueden ser pastoras. Amén. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis
las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. ¿Ve? Debe tener señal de autoridad. Ángeles, como Pablo, amén. Tiene que cubrirse delante de Pablo, delante de un pastor de iglesia, ella tiene que cubrirse. Son ángeles, el pastor es el ángel de la iglesia. Amén. Dice, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Juzguen ustedes mismos. La naturaleza misma nos enseña que al varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Hoy se cortan el cabello y se ponen un velo. Fíjense lo errado que están estas personas en la iglesia. Se ponen un velo y se cortan el cabello, cuando él dice que en lugar de velo, Dios le dio el cabello a la mujer, para que se cubriese, para que hiciera la diferencia, y el hombre que se lo corte, amén, para que haya una diferencia entre el hombre y la mujer, como Cristo y la iglesia, porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, amén. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, porque hay muchos contenciosos, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amén. Se convierte en una congregación, pero no para servirle a Dios, sino para hacer la voluntad de Satanás. Amén. No para lo mejor, correcto. Vamos a ir a otra más para darles otra escritura. Efesios 5. Efesios 5. Vamos a leer Efesios 5 desde el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Amén. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver cómo nos sometemos el uno al otro. Amén. Porque tiene que haber alguien sometido, amén, para que las cosas funcionen. Amén. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Amén. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, la cabeza significa, la cabeza es la que gobierna el cuerpo. Amén. Entonces el hombre es la cabeza de la mujer como Cristo es la cabeza de la iglesia. La mujer es símbolo de la iglesia. Si la mujer no respeta al hombre, eso habla de que la iglesia tampoco respeta al hombre. Amén. Pero si la mujer se sujeta a su marido, ella está dando testimonio que la iglesia va por buen camino, con mujeres de esta clase en la iglesia. Amén. Dando testimonio de que la iglesia está aceptando la voluntad de Dios. Amén. Estamos aceptando la voluntad de Dios cuando las mujeres se sujetan a sus maridos y los maridos gobiernan sus casas como tienen que ser. Amén. El hombre debe gobernar su casa. Si quiere ser pastor, tiene que gobernar su casa bien para poder gobernar la iglesia. Amén. Porque él está en lugar de Cristo, él es la imagen de Cristo en la iglesia. Él tiene que traer la imagen de Cristo. Su enseñanza tiene, no con
no con fuerza, no con maltratando, sino con la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Es útil para corregir. Es útil para que todo hombre esté apto para toda buena obra, para que lleguemos al pleno conocimiento, para que estemos a la estatura del varón perfecto, para que hagamos la ofrenda agradable a Dios, para presentarnos delante del Señor como hombres y mujeres que hemos creído su palabra. Amén. Amén. Para eso es la palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Fíjense ustedes, Él es su Salvador. Ese es en el plan de redención. En el plan de redención. Cristo vino por su esposa, lo cual es su iglesia. Él puso su vida. Así como Adán puso la de él por Eva, porque Adán no fue el que cayó en transgresión, fue su compañera. Pero él puso su vida por ella. En la costilla de Adán se sacó Eva. De la costilla de Cristo salió la novia. Amén. A Cristo cuando lo hirieron por el costado, de allí salió agua y sangre. Amén. Y su espíritu para darnos vida a nosotros, para darnos la vida a nosotros. Hoy nosotros tenemos vida por causa de que Cristo puso su vida. Amén. Dice, así es como la iglesia está sujeta a Cristo. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Maridos, golpead a vuestras mujeres. No dice eso, ¿verdad, hermano? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es cayéndole a golpe a sus esposas, maltratándolas, gritándoles, diciéndole palabras fuertes. Hay que tratarlas, dice Pablo en alguna parte, como vaso más frágil. Amén. Hablándole cariñosamente. Amén. No golpeando, no maltratando, como Cristo tampoco nos maltrata. Cristo nos trata a nosotros con paciencia y con amor. Amén. Perdonando nuestros pecados, borrando nuestra falta, limpiándonos de toda culpa y diciendo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen, ¿ves? Hágalo usted con su esposa. Ella no es la cabeza. Entienda que ella no es la cabeza. Amén. Usted es la cabeza, por lo tanto usted tiene que tenerle paciencia. Amén. Hablarle a ella de una manera que ella pueda entender que debe aceptar la guianza de su esposo. Amén. Que ella pueda ver en usted, tener confianza y ver que usted de verdad lo que le dice es la verdad. Amén. Que se lo dice por su bien. Dice, así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Amén. Ya que Pablo decía, os quiero presentar. Pablo quería presentar una virgen pura para Cristo. Pero Cristo, ¿a quién se la va a presentar? A sí mismo. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida y la pone gordita, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Así que nosotros dejamos a veces comer para que coma bien la esposa de uno, y la esposa se pone gordita y uno flaquito, ¿verdad? ¿No? Pero es por amor. Amén. Vamos a ver quién tiene la esposa flaca. Si alguien tiene la esposa flaquita es porque no la amamos. Amén. A veces ellos están gorditos y la mujer flaquita. Amén. Yo estoy dando testimonio de que amo a la compañera. La tengo gordita mientras yo estoy flaquita. Amén. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne, pero la cabeza, el control de esa carne está en la cabeza.
Amén. Este cuerpo lo controla desde aquí a la cabeza. Amén. Porque la cabeza que tiene los sentidos, controla los sentidos. Amén. Es la mente. Amén. Asimismo, el conocimiento Dios se lo dio al hombre mayor que a la mujer, por eso Adán no cayó. En la división, cuando Dios separó, no división, sino separó la carne, y puso al varón por un lado y a la hembra por otro lado, la cabeza quedó en el hombre. Amén. Pero es un propósito, porque ese era el símbolo de Dios y Cristo. Amén. El símbolo, simplemente que ese mismo personaje traía la imagen de Dios. Así como es varón y hembra, Dios y Cristo, así también es, amén, así también es el hombre, Adán, amén. Separado, sacó un hombre y una mujer. Cristo en la cruz del Calvario, separado, saliendo de él agua, sangre y espíritu, salió la hembra del alma, salió su esposa, amén. Grande es este misterio, fíjense, es grande el misterio, por eso tenemos que recorrer toda la Biblia. Babilonia, también grande es el misterio de Babilonia. Babilonia es esa mujer, o esa iglesia. ¿Ves? En este día, las organizaciones y sistemas religiosos que gobiernan al mundo, como es la iglesia católica, la iglesia pentecostal, más que todo la liberal en este día, que es idéntica o hasta peor que la madre ramera, porque ustedes saben que dice la Biblia en Apocalipsis 17 que ella es la madre de todas las abominaciones de la tierra. Ella es una ramera, sus hijas son rameras, por lógica. ¿Ves? Entonces tenemos que la iglesia pentecostal, ¿de dónde salió? ¿De dónde se originó? Martín Lutero es el primer protestante y salió de la iglesia católica. De allí se formaron los luteranos. De los luteranos salieron los wesleyanos y de los wesleyanos llegamos a esta podredumbre que tenemos hoy de tantas organizaciones religiosas poniendo a las mujeres como cabeza, quitando a Cristo. Porque cuando quitan el pastor de la iglesia están quitando a Cristo. Cristo es la cabeza. El hombre es la representación de Cristo en la tierra. Él es la cabeza de la iglesia. No dice que la mujer es la cabeza, es el hombre la cabeza. Amén. Dios le dio esa enseñanza al hombre para que ponga las cosas en orden y para que gobierne. Amén. Y la mujer, sujétese. Amén. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Ahí lo tienen ustedes en el capítulo 5, bien detallado, el porqué, el orden de esas cosas. Pablo lo está diciendo claramente. Es porque nosotros somos aquí en la tierra el símbolo de las cosas que no se ven. Amén. Cristo no se ve, Dios no se ve. Pero nosotros estamos siendo, como dijo Pablo, imitadores, amén, de Cristo, así como Cristo era imitador de Dios, para poder traer la imagen de Dios a la tierra. Amén. Que es el caso de lo que yo les decía anteayer, de que cada generación cuenta a otra generación. En una generación hay acontecimientos enormes, como el caso de Moisés haciendo tantos prodigios y milagros. Esa generación vieron los hechos y todos murieron. Y quedaron los hijos que no vieron, pero a ellos se les contó. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el hombre lo que tenga fe, no tanto por vista, sino por fe. Amén. Jesús dijo, mayor son los que no han visto y creyeron que los que vieron. Amén. Más bienaventurados son los que no han visto. Amén. Nosotros no hemos visto nada, no vamos a venir con mentiras que nosotros vimos. No conocimos a Cristo. Pablo dijo, yo no lo vi según la carne. Lo vi por revelación. Nosotros lo vemos por revelación. A nosotros se nos revela hoy quién es Cristo, cuál es su función, el por qué. Todas esas cosas están siendo reveladas por el Espíritu Santo. Amén. Pero que nosotros vimos algo, no conocimos a Moisés, a Abraham, Isaac, y hoy hablamos como que si lo hubiéramos conocido. Amén, porque el Espíritu Santo nos lo revela. Amén. Vamos a ir a otra más. Primera de Timoteo. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Vamos antes al capítulo 2, mejor, y después vamos al capítulo 3. Porque es haciendo exactamente lo que hizo Pablo en Corintios, que primero dijo el por qué hacía las cosas, lo que hacía, y después dijo el por qué tenía que hacerlo. Amén.
Dice, exhorto en el capítulo 2. No, vamos a empezar en el verso 9, o 8, en el verso 8 del capítulo 2, de Primera de Timoteo. Quiero pues que los hombres, oigan los hombres, ¿están oyendo? Que es lo que nosotros estamos haciendo los lunes, ¿no? ¿Ah? Quiero pues que los hombres, yo sé que por eso critican a uno, ¿no? Pero aquí está diciendo los hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni cuestión. Pero más abajito en el capítulo 9 dice, asimismo, que las mujeres se atrevían de ropa decorosa. No dice que oren, ¿verdad? Sino que se visten de ropa decorosa. Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni pelas, ni vestidos costosos. Esa es la oración de la mujer. Amén. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dicen que son cristianas. Demuéstranlo viviendo una vida limpia, pura y santa, agradable, como Dios lo hace. ¿Ve? Y todo lo que pidan, creyendo, lo van a recibir. Amén. Porque esa es su principal oración. Amén. Es el orden como se hacen las cosas. Amén. Después, dijo Jesús, si ustedes guardan mi mandamiento, después piden todo lo que quieran. Porque a la palabra siguen las señales. Esas señales seguirán a los que creyeron. Amén. Todo el que cree, le van a seguir las señales que dice la palabra. La palabra dice, en mi nombre echarán fuera demonios, harán milagros y todas esas cosas. Pero a los que creen. Amén. A los que creyeron. Amén. El que no se creyere, será condenado. La mujer, otra vez, Pablo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Yo estoy seguro que acabaron con las cartas de Pablo estos falsos predicadores. Porque todo lo que Pablo dice, que el problema está en la mujer. Amén. El Apocalipsis menciona que es la mujer. El Génesis dice que el problema fue la mujer. Entonces nosotros vamos a decir lo contrario. O sea que Pablo se equivocó cuando dijo que la mujer mejor le conviene a la mujer estar humilde, mansa, esperando como esperaba Ruth, esperando la redención. A las mujeres les conviene esperar la decisión de aquel hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Vos, ¿no? Ella le tocó esperar a la mujer que espere, porque primero tiene que estar vos en las condiciones para poder redimir a la mujer. Nosotros tenemos que esperar estar en las condiciones como pastores, en las condiciones para poder contribuir en el plan de redención por la mujer, porque si la mujer no llega a ser restaurada a su posición original, nosotros tampoco vamos a llegar a ninguna parte, porque las mujeres y nosotros somos uno solo. Amén. Simplemente que fuimos separados en el huerto del Edén, pero nosotros cuando nos unimos a una mujer somos una sola carne. Amén. Y Dios nos dio esa responsabilidad. Dios se la dio a Cristo por su iglesia. Y Cristo nos la dio a nosotros por la mujer. Porque todo el problema de nosotros es la mujer. Problema de Sansón, problema de David, problema de Salomón, del gran sabio Salomón. Es que la gente no tiene ojos para ver eso. Entonces, si la mujer no es redimida, nosotros hemos trabajado en vano. Amén. Y Cristo ha trabajado en vano. Y Dios perdió todo su trabajo porque no puede dejar Dios sin terminar, sin concluir su plan de redención. Amén. Ese es el plan de redención que el mundo no conoce, porque predican saltando, brincando y tratando de complacer a la gente. Pero la Biblia tiene un orden. ¿Ves? Por eso vino Moisés primero como Jehová de los ejércitos, luego vino Jesucristo como nuestro Salvador, y ahora a nosotros nos corresponde pelear esta batalla por las mujeres. Amén. Que representa a la iglesia del Señor Jesucristo. A la vez que peleamos y nos paramos para que la mujer sea redimida, nos estamos parando para que la iglesia sea redimida. Ese es el plan que tenía Pablo. Y Pablo lo dijo bien claro. Toleramos un poco de locura, pero es que quiero presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero me temo que vengan estos bandidos, lobos rapaces, amén, y vengan y perviertan la iglesia del Señor Jesucristo. Sus sentidos sean pervertidos. ¿Cómo lo pervirtieron? Diciéndole que ustedes son más que el hombre, que tienen mayor conocimiento. ¿De dónde sacan eso ellos de la Biblia? ¿De dónde sacan que la mujer es más inteligente y que la mujer tiene que ocupar posiciones
esos grandes ministerios que es para una capacidad extraordinaria. Que busquen una mujer y que predique de la manera que nosotros podemos predicar. ¿De dónde la van a sacar? El Espíritu Santo no mora en eso, porque el Espíritu Santo no me indica una mentira del diablo. El Espíritu Santo no se contradice. Él habla y Él cumple su promesa. Amén. Él pone todas las cosas en orden, como el caso de Elías, cuando agarró aquel poco de falsos profetas que tenía Jezabel y se los mató a todos. Amén. Puso todas las cosas y dijo: he hecho, Señor, todo lo que tú me has ordenado. Ahora que desciende el fuego. Nosotros en este día estamos en la misma condición. Estamos haciendo todo lo que Dios nos ha ordenado y en algún momento va a descender el fuego para probar quién habla la verdad y la mentira. Amén. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar. Amén. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así que las mujeres sujétense. Las mujeres, nuestras hermanas, nuestras preciosas hermanas que creen en Jesucristo y esperan en el plan de redención, sujétense. Si de verdad creen que esa es la palabra de Dios, aprendan eso, porque si no lo alcanzan, recuerden, todo lo bueno que ustedes hayan hecho se deshace. No es lo que usted trabaja, no es lo que usted es bueno en su casa, no es lo que usted ama a su marido. Si usted no obedece, amén, su trabajo fue en vano. Amén. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado. ¿Se dan cuenta que Adán no fue engañado? ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a engañar a la cabeza? ¿Ah? ¿Cómo se puede engañar a Cristo? Se engaña a la iglesia. El diablo engañó a la iglesia, pero no engañó a Cristo. Amén. Se paró frente a Cristo y le dijo tantas cosas por la Biblia. Se conocía la Biblia, ¿no? Y se la citó al Señor Jesucristo, pero no podía ser engañado, porque Cristo es la cabeza. Amén. Ahí estaba la plenitud de Dios. Ahí estaba todo el control, lo que controla la iglesia. Amén. Él no podía ser engañado. Y nosotros no podemos ser engañados. Adán no podía ser engañado porque era igual a Cristo, similar a Cristo. Tenía vida eterna. Adán tenía vida eterna, pero se despojó de la vida eterna para poder ayudar a su esposa, como lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Permitió la muerte para pagar el precio por todos nosotros. Amén. Hoy nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos la vida de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y cómo vamos a ser engañados? ¿Cómo podemos ser engañados si tenemos el Espíritu Santo, lo cual es la mente de Dios? El Espíritu Santo es la mente de Dios. Tenemos la mente de Cristo. Por eso Pablo dijo: tenemos la mente de Cristo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que hablamos son mandamientos del Señor. Amén. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vuelve a ser engañada. Pablo dijo: me temo que como la serpiente engañó a Eva, también ustedes vayan a ser engañados. Y cuando Pablo estaba a punto de irse de este mundo, que Dios le advirtió que se iba, dijo que se iba, pero sabía que después de su partida entrarían lobos rapaces que no perdonarían a las ovejas. Amén. Se metieron falsos pastores, aduladores, engañadores de oficio, ¿no? Enseñando como doctrina mandamientos de hombres, tratando de conquistar a la mujer, tratando de ponerla en un nivel que la mujer es débil, a la mujer la ensalzan y le dicen: tú eres bonita, y ella se lo cree. ¿Ves? La mujer más fea, usted le dice que qué linda eres, y ella se sonríe, va y se ve en el espejo, y usted la pone a verse en el espejo cada rato. ¿Ves? ¿Quiere echarle una broma a una mujer? Dígale que bonita para que usted vea. Esa mujer en su mente se va inmediatamente a su casa, agarra un espejo y comienza a peinarse. Tú eres la más bella del mundo, ¿ves? Esa es una costumbre satánica para poner a la pobre mujer a creérselo, ¿no? Y termina convirtiéndose en una prostituta. Amén. Pero no, una verdadera dama de Dios no le cree al diablo. Amén. Ella sabe que realmente ella es una dama preciosa para Dios. Y las mujeres tienen que creer en lo que Dios les dijo. Amén. La palabra de Dios. Una mujer es preciosa por dentro, su alma. Este cuerpo va a la tierra. Este cuerpo es polvo de la tierra. Empezamos como la flor, como dice el canto que tienen por allí, ¿no? Empezamos como la flor de la hierba, así lo dicen los salmos. Amén. Y al final, eso se marchita y termina yéndose al lugar de donde salió, del polvo de la tierra. Nosotros somos un poco de yuca, un poco de ñame,
un poco de hullada, ¿no? De eso somos, de eso nos alimentamos y con eso nos formamos por fuera. Pero por dentro somos la palabra de Dios, la vida de Dios, el Espíritu Santo, formado no por legumbres, sino por el alimento, el maná que cayó del cielo. Amén. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará, gloria al Señor, se salvará. Se salvará engendrando hijos. Amén. Si permaneciera en fe, amor y santificación como dice. Pero sin embargo hoy las mujeres no quieren parir. Quieren tener marido. Sí, si quieren tener marido, sus deseos carnales. Pero no quieren tener hijos. La mayoría de las mujeres se mandan a cortar el tener hijos. Parece que fueran familia de Faraón. Amén. Y querían matar a los niños. Hoy que el aborto casi que es un privilegio, ¿no? Todas esas cosas se las están tomando como una bienaventuranza, una mujer que no pare. Cuando la Biblia claramente dice que la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Se quiere casar? Sí, pero es para engendrar hijos. Quieres el deseo sexual, pero no quieres tener los niños. Para eso es. Amén. Pero si no los quieres tener, entonces no te cases. Quédate sin casar. Amén. No quieres tener hijos, no te cases. Amén. ¿Quieres vivir libre, sin compromiso, para dedicarte a Dios, para alabar a Dios? Bueno, no te cases. Le conviene, dijo Pablo a la mujer, mejor que se quede sola, soltera. Y el hombre también. Amén. Nos conviene quedarnos solos. Pero por causa de las fornicaciones, dijo Pablo, cada uno tenga su propia mujer. Amén. Pero el capítulo 3 de Timoteo, primera de Timoteo, dice, palabra fiel. Amén. ¿Es palabra fiel? Amén. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ah, ¿tú quieres ser pastora? Amén. Vamos a decirte así, buena obra desea. Pero llenas los requisitos para hacer ese trabajo. ¿Ah? Porque hay requisitos. Entonces dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido. ¿Cómo va a ser marido? ¿Será que las mujeres hoy se van a casar con mujeres? ¿Ah? ¿Se van a convertir en marido también? ¿Van a ser lesbianas? Porque tendrían que ser lesbianas para ser marido de otra mujer. ¿Verdad? Pero aquí dice que hay requisitos para ser obispo, o sea, pastores. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que tener conocimiento. No puede ser un neófito, no puede ser una persona que se envanezca, que se crea que es más importante, que va por sobre los hermanos. Él tiene que considerarse el más pequeño, como dijo Pablo, el más pequeño de la congregación, porque Dios lo puso él en un servidor, una persona que es para servirle a sus hermanos. Entonces, como Cristo le está pagando, lo contrató para que le cuide sus hijos. Amén. Para que le cuide sus ovejas. Amén. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No avaro. Amén. Bien. Toda avaricia es idolatría. Usted no puede ser avaro y a la vez ser un pastor. Amén. Que gobierne bien su casa. Amén. Como decía el hermano Cordero. No, que los hijos tienen que estar sujetos, sí, pero cuando ellos son grandes, usted no los puede sujetar. Amén. Se los cría, dice, corrige al niño mientras fuere pequeño, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia, instruye al niño en su carrera, más cuando fuere viejo, y ya es de responsabilidad de él, no se apartará de él. Amén. Pero el deber de un padre, usted lo puede ver en toda la historia, y en toda la Biblia. Todos esos profetas tuvieron hijos, y todos esos hombres se descarriaron. No hubo uno que no se descarriara. Pero el compromiso es que usted gobierne. Amén. Un gobierno que se aplique las leyes. Amén. Un gobierno es alguien que aplica la ley. Amén. Que enseña, que instruye, que corrige, que exhorta, que insta. Amén. Ese es su compromiso. Tú vas a trabajar, tú vas a hablar, tú vas a enseñar, tú vas a instruir. Y en el pueblo no lo entiende es otra cosa. Amén. Y la gente no lo entiende, y la iglesia no lo entiende. El Señor Jesucristo gobernó bien su casa.
pero fue rechazado y lo terminaron matando. Amén. Sacó el látigo y les echó látigo y después el otro día lo mataron. ¿Qué les parece? ¿Gobernó bien su casa Jesús? Sabía gobernar su casa, era digno de ser rey. No hay otro. Amén. No hay otro como él. Pero el pueblo lo entendió, sus hijos lo entendieron. No, dice Isaías que el burro y el buey entendieron más que el pueblo de Israel. Amén. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si usted no tiene autoridad para hablarle a sus hijos, ¿con qué autoridad usted le va a hablar a la iglesia? Amén. Usted tiene que pelear una batalla adentro y afuera. Amén. ¿Que es una batalla en su casa? Sí. No, que mi esposa no obedece. Pero usted no va a dejar de obedecer por cuanto la mujer no obedece. Usted va a pelear esa batalla. Su mujer o se sujeta o tendrá que soportarla a usted toda la vida. De alguna manera. O se sujeta o se va. Y los muchachos o se sujetan o se van. Pero usted no puede dejar de predicar la palabra de Dios en su casa. Así como la predica en su casa, así la va a predicar en la iglesia. Así que si usted en su casa no está capaz, ¿por qué no? Porque el muchacho se pone bravo, porque la mujer se pone brava, porque mira, tú sabes, no me va a hacer la comida, no me va a lavar la ropa, no me va a hacer esto, yo mejor, ya ella es grande, ¿no? No, ella es grande y yo soy grande también. Amén. Yo soy grande en responsabilidad, porque yo tengo una gran responsabilidad. Amén. Y tengo que decirle si está incorrecto. Puso la trompota así como cochino, bueno, de alguna manera tendrá que volverla a poner como oveja. Pero hay que, primero se enciende y después se apaga. Amén. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. No crea que solamente ahí. Las diáconas, no, aquí no dice diáconas, los diáconos. Amén. Asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Yo no sé si los diáconos de aquí estarán viendo esto. El misterio de la fe con limpia conciencia. Porque si no, usted sabe, es mejor no haber conocido el camino de la verdad, meterse a policía sin ser policía. Porque lo que va a llevar es plomo de los malandros. Amén. ¿Verdad que sí? Usted se metió a policía y no sabía cómo era la cosa. Ay, señor, usted se metió en problemas. Usted se metió a diácono, usted dice que es diácono, o fue Dios quien lo puso de diácono, eso hay que revisarlo. Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. Oye, eso es lo que no te dice. O tiene un año de prueba, ¿no es? Tiene un año de prueba, me decía el hermano Fran ayer, ¿no? Si no funcionan al año se sacan, ¿no es? A los 2 años se sacan. Ah, bueno. Y estos también se han sometido a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, si no hay una manchita por ahí. Las mujeres asimismo sean honestas. Aquí no dice las mujeres asimismo sean pastoras, sino sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Amén. Porque los que ejerzan bien el diaconado, amén, ganan para sí un grado honroso. ¿Veis que no lo está diciendo los pastores? Se lo está diciendo los diáconos. Amén. Ganan para sí un grado honroso. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Mira la ventaja que tiene el diácono. Un poquito más que el pastor. El pastor tiene un compromiso más severo, más duro. Y no dice que tiene una recompensa ahí, ¿no? Bien, aquí está el pobre pastor, ¿no? Tiene que tener hasta que la gente de afuera dé buen testimonio. ¿Usted cree que conseguiremos nosotros ese buen testimonio de los de afuera? Ya por allá por
están diciendo que yo no tengo amor, que yo soy en esto y lo otro, que... Para conseguir un pastor de Dios en buen testimonio, no lo consiguió Jesucristo, que el verdadero pastor. Amén. Jesús dijo, de mí han hablado de todo, dijo. No piensen que ustedes lo van a tratar muy bien, que en el árbol verde hacen estas cosas, ustedes que no harán. Amén. Mientras que los diáconos tienen, bueno, van a ser bien recompensados aquí mismo. Consiguen un buen trato de la gente, una amistad con todos, la gente quiere hablar con ellos, porque ellos no se meten en ese problema que se mete el pastor. El pastor tiene una responsabilidad de pelear una batalla contra el diablo directamente. Ahí están los diáconos, pasan casi todo el tiempo sentaditos, ¿verdad que sí? Eso no es una cosa tan terrible, pero que tienen ciertos requisitos que tienen que cumplir. Y ojalá que esos poquitos que tienen lo hagan bien. Pero el pastor tiene una responsabilidad enorme. ¿Ves? Tiene que estudiar la Biblia como a fondo. Porque no puede predicar así simplemente porque se antojó de predicar, ¿no? Y el Espíritu Santo va a hacer sombra sobre esa palabra que ese pastor tiene. No es que el pastor le va a llegar la palabra, no, la palabra tiene que recibirla él en su corazón, aceptándola, escudriñando, como le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, trabaja si quieres cosechar, amén. Tienes que trabajar primero y duro, amén. Tienes que corregir, exhortar y hacer una cantidad de cosas. Ese es el pastor, ¿sí? El menospreciado, el maltratado. Pero los demás ministerios son ministerios donde la persona la pasa muy fácil. Amén. Todo lo demás es diferente. Aunque el diablo de todas maneras va a tratar de descalificar a los diáconos porque son un apoyo moral en la iglesia. Amén. Son como la mano derecha y la mano izquierda en la iglesia. Amén. Ellos son los que tienen esta responsabilidad del trato amistoso y